Bendiciones a todos. Qué gusto poder compartir con ustedes la experiencia de leer, de estudiar la palabra de Dios, de ver la palabra de Dios y la manera como ella nos afecta, nos toca, nos enriquece, nos fortalece, de ver a Dios en toda su majestuosidad, cuidándonos de diversas formas. Estuvimos hablando acerca de los códigos y los símbolos que la ciencia utiliza para identificar o para registrar procesos y advertir con señales peligros o zonas usadas para el beneficio humano. Y es que vengo hablando acerca del cuidado de Dios, basado en lo que el profeta Isaías dice en el capítulo 63, versículos 5 y 6, dice: miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y es que esa es la pregunta: ¿cómo nos cuida Dios? Y venimos hablando acerca de cómo Dios también, de igual manera, la Biblia, en la palabra de Dios o en la Biblia, utiliza símbolos, un poco para mostrarnos, para simbolizar la manera como Él tiene cuidado de nosotros que somos sus hijos. Y ya empezamos a verlo. Si usted quiere hacer un recorderis, pues mire, váyase a la reunión de la semana pasada, cómo traté de explicar que Dios nos cuida como una buena madre, y expliqué el concepto de buena y mala madre para hacer entender que Dios nos cuida como una buena madre cuidaría a su bebé o a su hijo. Y luego, cómo Dios utiliza el símil de un padre, pero de un buen padre, para cuidarnos a nosotros. Hoy vamos a utilizar dos más. Cómo Dios utiliza un símil con el pastor, como pastor. Dios, como un pastor, nos cuida. Ezequiel capítulo 34, libro del profeta Ezequiel, capítulo 34, versículo 12, dice esto que es demasiado importante, que nos va a ayudar esta noche. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueren esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Oigan esto, qué interesante. Como reconoce su rebaño al pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así dice Dios: reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día nublado y de la oscuridad. Este texto originalmente está hablando del pueblo de Israel, que había sido esparcido en la dispersión del pueblo de Israel. Dice que el Señor los recogería y los identificaría. Y pónganme cuidado a esto que voy a decir. La Biblia dice que las ovejas conocen al pastor, el pastor. Pueden haber, escuchen esto me pareció muy interesante cuando lo aprendí, cuando lo leí, cuando lo escuché. Pueden haber 300 ovejas y se pueden mezclar todas. Y les voy a contar esto. Cada oveja conoce la voz de su pastor. ¿Cómo hacen para que esas 300 ovejas que están mezcladas unas con otras, cada cual vaya buscando su rebaño? Cada pastor empieza a hacer señales con su voz, a hablar. ¿Y saben qué hacen las ovejas? A medida que escuchan al pastor y ellas identifican su voz, se van tras él. Y si hay 300 ovejas y este pastor no tenía sino 50, no se van con él 51. Tampoco se van con él 49 ni 45. Se van con él las 50. Por eso el Evangelio dice: mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Aquí es un poco al contrario en este pasaje, porque aquí no habla de las ovejas que conocen la voz del pastor. Aquí habla del pastor que conoce sus ovejas. Vuelvo a leérselo. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas. ¿Qué quiere decir? Y vamos a utilizar la misma figura. 500 ovejas
están allí. Y el pastor las reconoce una a una. Esta es la blanca, esta es la café, esta es la origemocha, esta es la pata negra, la pata café. Las reconoce, las ve. Y cuando yo veo ese símil con respecto a Dios, me emociona mucho. Porque si hay alguna cosa que Dios no sufre es de confusión. Dios no se confunde. Él nos conoce. Nos conoce uno a uno, como sus ovejas. Nos conoce uno a uno como sus hijos. Porque para Él no hay nada oculto. Tú puedes querer taparle a Dios, pero nunca lo vas a lograr. Tú dirás, pues es que no, con Dios no puedes engañar a Dios. La Biblia dice, no se equivoquen. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Desde el vientre, desde antes que naciésemos, el texto dice, yo ya te santifiqué y te conocí. Es interesante hablar del profeta Jeremías capítulo 1, cuando dice, antes que estuvieses en el vientre de tu mamá, yo ya te había llamado, ya te había escogido. Ese es el Dios que nos cuida como un pastor que reconoce sus ovejas, estén donde estén y en la condición que estén. Y el texto dice que Él reconoce sus ovejas, Ezequiel 34, 12, dice, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas. Cuando Él habla de ese, y las libraré de todos los lugares, está hablando de protección, está hablando de cuidado, está hablando de situaciones, está hablando de dificultades. Entonces, debes aprender hoy que este Dios del que estamos hablando, del que el profeta Ezequiel menciona, es un Dios que te conoce, que conoce lo más íntimo de tu vida, que antes de que el pensamiento llegara a ti, ya lo conoce, que antes que tú le cuentes tu necesidad, ya la conoce, que antes que tú le cuentes tu problema, ya lo sabe, que Él escudriña tu corazón, discierne tus pensamientos, conoce tu mente. Y la promesa que tenemos de su cuidado es que así estuviésemos esparcidos, Él nos reconoce, porque dice que los que fueron esparcidos el día nublado y el día de la oscuridad. Dios no solamente está en la luz, Dios también está en nuestra oscuridad. ¿Podrías hablarme ahora mismo? ¿Podríamos hablar? ¿Dónde has visto que Dios te vio en la oscuridad? Yo puedo contar muchas experiencias en las que he estado en la oscuridad y en el día nublado. Y entre más oscuro y más nublado ha estado el día, más he visto su luz. En los momentos más difíciles, más complicados, desde mi juventud sirvo a Dios. Y siendo un joven, tuve días muy oscuros, muy nublados. Y recuerdo que a algún pastor le dije, es que no veo a Dios por ningún lado, hay una oscuridad total. Y me dijo, ten paciencia y espera, porque entre más nublada sea la noche, más fuerte será el sol al otro día. Y así ha sido Dios. En la oscuridad, en la noche oscura, en el día nublado, yo puedo decir que Dios me ha cuidado y que Él que me conoce ha puesto cada cosa en el lugar, en el tiempo y en el espacio correcto. Entonces Dios nos cuida como ese pastor que cuida las ovejas. San Juan capítulo 10, vamos al Evangelio. San Juan capítulo 10, hablando el Señor Jesucristo. Del versículo 1 hasta el versículo 5, solo hasta el 5, vamos
a leer. Angie nos lo va a leer y pongamos atención a lo que dice. de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Si oyen eso, se los acabo de narrar. Esa narración que les hice es lo que el pasaje dice. El pastor conoce sus ovejas y sus ovejas conocen su voz. Pero el mismo San Juan, en el versículo 11, hablando el Señor Jesús, un versículo 11, versículo 11. Dejen que mi Biblia no quiere abrir. Ahí está. San Juan capítulo 10, versículo 11. Escuchen lo que dice. Yo soy el buen pastor. Y a mí me gusta esto. A mí me gusta leer este versículo porque de la misma manera que les dije que habían buenos padres y habían malas madres, también les digo, hay buenos pastores y hay malos pastores. Y esa es la descripción del texto. Dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Y el Señor repite, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Déjenme llevarlos a esto. Tuvimos una época, la época del COVID, la época de la pandemia. Si ustedes pudieran conocer la estadística de la cantidad de pastores que abandonaron sus ovejas, que abandonaron sus rebaños y que abandonaron sus iglesias. Pastor, ¿cómo así? Sí, muchas iglesias fueron cerradas y muchos pastores en esos momentos de crisis abandonaron su rebaño y se fueron al mundo secular a buscar trabajo, a buscar empleos. Y otros ni siquiera aparecieron. Ahí se cumple esta palabra. El Señor dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas, pero el asalariado cuando ve venir el COVID o la pandemia, se desaparece. Yo recuerdo, no fue fácil estar aquí al frente durante el tiempo de la pandemia. Precisamente hoy que venía de casa para hacer esta grabación, estaba recordando a dos jóvenes que vienen con nosotros para ayudarnos, como Angie y yo, que éramos los únicos que grabábamos. Ella venía por una calle, yo venía por la otra. Y cada uno con una bolsa, como simulando que íbamos a hacer mercado. Y a veces hacíamos mercado para que no fuera una simulación, sino una verdad. Porque estaba prohibido salir a la calle. Pero yo entendí claramente que yo era el pastor de esta iglesia. Y así me muriera de COVID, así me muriera de lo que me muriera, yo tenía que estar al frente como pastor para animarlos a ustedes, para animar la iglesia, para animar la congregación, para darles la palabra. Muchos me decían, no corras ese riesgo. Atendí personas en esta oficina, en este lugar, esta es mi oficina, atendí personas que mientras estuvieron hablando conmigo los llaman y dicen, devuélvase a casa porque su examen acaba de salir positivo para el COVID. Y cuando me dicen eso, digo, ¿y por qué no me dijiste? Yo me hubiera puesto el tapabocas, por lo menos. Y no me tocó el COVID. No. Nuestra iglesia se mantuvo firme. El pastor estuvo presente. Los que no eran verdaderos pastores salieron y se fueron. Y eso es lo que está diciendo. Y cuando te estoy hablando del pastor,
Estoy hablando de un buen pastor que su vida da por las ovejas, que su interés no es el dinero, ni las posesiones materiales, ni las construcciones, ni las casas, ni los carros, ni su nombre. El buen pastor está dispuesto a dar su vida por las ovejas. De ahí que de una manera interesante, David, el salmista David, en el Salmo 23, él que conocía perfectamente el pastorado, porque era un pastor. ¿Recuerdan cuando le dice a Saúl, le pregunta, ¿y qué experiencia tienes en batalla? Y él le responde, cuando el gigante Goliat dice, ninguna experiencia tengo en batalla. Tu siervo es pastor de ovejas. Y cuando se viene un león o un oso y se lleva una de mis ovejas, voy tras él y se la arranco de su boca. Pero si se levanta contra mí, me levanto y lo mato. El Señor está conmigo y así como el Señor me ha guardado, de esta misma manera hoy, en esta batalla contra este filisteo, el Señor entregará su cabeza. Pero escuchen lo que dice, pastor de ovejas. ¿Quién podría hablar mejor de un pastor que un pastor mismo? Y es maravilloso cómo él asume que Dios es su pastor. Y ese es el llamado del Señor, de Dios esta noche para ti. Él te cuida a ti, me cuida a mí, nos cuida a todos sus hijos, porque eso es lo que dice Ezequiel, como un pastor que le han dispersado sus ovejas, pero que Él las conoce. Y que en el momento de la angustia, de la oscuridad, del día nublado, Él se encargará de cuidarlas. Eso es. Por eso David en el Salmo 23, 1 y 2, escuchen lo que dice. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Pero déjenme seguir con el 3. Dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Entonces, podemos concluir este primer asunto que Dios nos cuida como un buen pastor, cuida a sus ovejas y que nos conoce, que sabe cuáles son nuestras más íntimas preocupaciones y angustias. Y ese Dios está pendiente de lo que nos suceda y en el momento de la oscuridad brillará su luz para nosotros. Y en este asunto, voy a terminar. También el texto bíblico dice que Él nos cuida como un esposo que cuida a su esposa. Isaías lo dice, Isaías 62, 5. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Habla la Biblia del esposo y de la esposa. Y habla del esposo como sacerdote. Habla del esposo como el cuidador. Habla del esposo como el protector. De eso habla la Biblia. ¿Quién es entonces este esposo? Y volvemos a hacer claridad. Buen esposo. Porque hay unos hombres que esposos, perdónenme la expresión, son una grosería. Ya hemos hablado de eso en el pasado. Pero cuando hablo y el profeta habla del Señor como buen esposo, está hablando del esposo que cuida, del esposo que ama a su esposa, del esposo que la cuida, la protege y la ama como a sí mismo. Cuando San Pablo escribe a los Efesios, en el capítulo 5, versículos 25 hasta el 28, escuchen lo que dice. Maridos,
Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces estoy hablando de un Dios, del Dios, nuestro Dios, que nos cuida como el esposo debe cuidar a su esposa, que nos ama como el esposo debe amar a su esposa, que nos consiente como el esposo debe consentir a su esposa. Eso es lo que el texto dice. Dice que el que ama a su esposa a sí mismo se ama, porque el que protege a su esposa de la misma manera se protege él. Y a mí me llama mucho la atención que el texto diga que el que no haga esto, sus oraciones son estorbadas, sus oraciones no son oídas. Y déjenme añadir otro versículo. En Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, el versículo 19, cuando habla de los deberes sociales de la nueva vida, hablando de la vida matrimonial, dice, sí, vamos a leerlo así, versículo 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Oigan esto. Maridos, amad a su mujer y no sean ásperos, es decir, deben ser tiernos, amorosos y amables. ¿Y usted conoce hombres que no son tiernos, que son ásperos, que no son amables? Pero cuando el texto está hablando de Dios como esposo, está hablando de un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios tierno, un Dios perdonador. ¿Recuerdan al Señor Jesús? Después que Pedro lo ha negado 3 veces. Después de su resurrección va a buscar a Pedro. ¿Y cuál es la pregunta que le hace? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Si yo hubiera sido seguramente el Señor Jesús, busco a cualquiera menos a Pedro por falso, por hipócrita. No lo hubiera buscado para nada. Tampoco hubiera buscado a Tomás. Lo vio haciendo milagros todo el tiempo y el Señor habló de su resurrección y cuando le dicen ha resucitado dice, yo no creo eso hasta que no meta mis manos, mis dedos en sus llagas. ¿Tampoco lo hubiera buscado yo? No, ¿para qué? Pero ese soy yo. Estoy hablando de un Dios amoroso, misericordioso y bondadoso. Te invito esta noche o te invito hoy, no sé si estás viendo este programa de día o de noche o en la madrugada, para que pienses en Dios, quien se encarga de cuidarte como un pastor, que conoce sus ovejas, que las cuida, que no importa cuántas hayan, Él sabe cuáles son las suyas. Y nosotros sabemos, los cristianos, los que conocemos a Dios, que nosotros le pertenecemos a Él. Porque Él dice, mis ovejas me conocen, oyen mi voz y me siguen. La invitación es que veas a Dios como un esposo que cuida, como una esposa que ama. Así, porque eso es. Este es el singular para hablar del esposo o de la esposa, una esposa que ama, que perdona, que reconcilia. Así es Dios, cuidándote a ti, amándote y siendo tierno contigo. ¡Qué maravilloso Dios tenemos! Si no lo has experimentado, esta noche o hoy es una buena oportunidad. Habla con Él.
Dile, Señor, no he tenido quien me pastoree, ni quien me guíe, no quien me ame. He sido maltratado todo el tiempo. Pero hoy tu palabra me enseña, estoy oyendo tu palabra y me enseña a ese Dios que ama, que protege, que cuida y que es tierno. Gracias, Señor, dígale por la salvación y por haberme permitido escuchar hoy esta palabra. Los bendigo a todos. Espero que nos veamos la próxima semana. Vamos a continuar, ya no nos quedan sino dos. Dios nos protege como un ave. Dios nos protege como un águila. Lo veremos en nuestro próximo estudio. ¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo en línea a través de nuestras cuentas. En el Banco Caja Social, cuenta corriente número 21-004-06-7785. 21-004-06-7785. O en Bancolombia, cuenta de ahorros número 912-0007-0319. 912-0007-0319. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35.